Good evening and welcome. Buenas noches y bienvenidos al regreso a casa. Mi nombre es Marcus Groday, anfitrión del programa, en el cual tengo el privilegio de presentarles cada semana personas que gracias a su amor por Jesucristo han sido llevados a la Iglesia Católica. No todos nuestros invitados conocieron a Jesús antes de emprender su travesía. Cuando escuchamos la historia de algunos, como la del invitado de esta noche, Ken Henderson, convertido del protestantismo nominal, uno se da cuenta que estuvo en la travesía bastante tiempo buscando, como él dice, en todos los lugares equivocados, como muchos de nosotros lo hemos hecho. En cierta forma, esa es la razón por la que nosotros tenemos este programa. No solo para alentar a aquellos que tal vez han estado toda su vida en la fe, para que aprecien este gran don que tienen, sino también aquellos que aún están luchando, que están en la travesía, buscando cómo encontrar su conexión con Dios. Nuestra oración es que el programa de esta noche sea un aliciente para ustedes. Ustedes son parte importante del programa. Si tienen preguntas, por favor, llámenos al 1-800-221-9460. Pero si se encuentran fuera de Norteamérica, puede llamarnos al 205-271-2980 o escribirnos a journeyhome@wtn.com. Ken Henderson, bienvenido al regreso a casa. Gracias, Marcus. Es un placer tenerlo con nosotros. Yo creo que tengo un sapo en mi garganta, por eso hablo más de lo que debo, pero quiero decirle a la audiencia que usted tiene una página web que es True Nights. Sí. www.truenights.org. Sí. Sobre eso hablaremos más adelante, pero si hay algún espectador que tiene el internet a la mano, puede ir revisando la página web y averiguar un poco más acerca del trabajo de Kenneth. Ahora le voy a dar la palabra a Ken y por ello lo invito, como hago todas las semanas, a que nos cuente un poco de su travesía espiritual. Gracias. Lo primero que tengo que decir es gracias a mi esposa por estar conmigo todos estos años. Ha sido una travesía dura por la que Dios nos ha hecho pasar. Cuando era niño, mi familia iba a la denominación de la Iglesia de Cristo, de la cual salimos cuando aún era pequeño. Yo tenía alrededor de 10 años, por lo cual durante la mayor parte de mi vida no tuve mucha guía espiritual. Mi vida la pasé simplemente errando de un lado a otro sin saber dónde debía estar y lo que era verdadero, sin saber siquiera si existía la verdad o si era una opción. Probé cosas diferentes e intenté muchas cosas varias veces. Cuando era adolescente, hacía cosas para ser aceptado por mis amigos. Empecé a averiguar cosas. Y es en esta época de mi vida en que me vi involucrado en la adicción a la pornografía, la cual se convirtió en parte de mi vida debido a la fantasía que me presentaba. Fue algo que marcó mi comportamiento por el resto de mi vida. Luego, cuando estaba por cumplir los 20, comencé a buscar en el budismo, en el hinduismo, en todos los aspectos espirituales de la nueva era. Ya que era parte de mi vida, pensaba que cada uno seguía su propio camino, que realmente no importaba qué fuese, siempre que uno tuviese simplemente algo. Y, sin embargo, nada de eso llenó esa necesidad que tenía. Y me encontré buscando constantemente, investigando constantemente. Mi esposa dice que yo simplemente estaba haciendo una cosa, saltaba y pasaba a otra. En su historia también mencionó que en esa época usted se inclinó por la música pesada, la música metálica, lo cual está parcialmente conectado con el deseo de estar en contacto con otras personas, para ser amigos, para ser aceptado. Exacto, yo ingresé en diferentes movimientos musicales. Por supuesto que en los 80 entré en el movimiento de la nueva era, el movimiento punk era de la época. Lo que yo buscaba era encajar viviendo de esa manera. Además, también vivía muy promiscuamente porque estaba buscando aquello que me llenara completamente. Y sin embargo, llegó un momento en mi vida en que me deprimí muchísimo y fue cuando tenía unos 20 años. Fue entonces cuando recé una de las pocas oraciones que dije en esos años de mi vida y que aún recuerdo. Yo dije, Señor, estoy muy solo y estoy cansado de este estilo de vida. Trae a alguien en mi vida que haga la diferencia. Y lo hizo. Claro, yo no lo supe inmediatamente, pero lo hizo. La conocí y ella era todo lo que yo podía esperar. Era hermosa, tenía un buen corazón y teníamos muchas cosas en común. Ella era católica de nacimiento, aunque yo no diferenciaba a un católico del resto. Para mí todos eran iguales. Tampoco le importaba, ¿no? Claro, ni siquiera me importaba, simplemente me daba lo mismo. Lo que sucedió fue que realmente empezamos a enamorarnos y comenzó a evolucionar nuestra vida juntos. Después nos casamos, pero la pornografía fue un problema desde el principio en nuestro matrimonio, pues comenzó a ser un aspecto que nos dividió.
Eso es algo que usted no había mencionado ya nunca antes. Fue una sorpresa para ella. Sí, sí, inicialmente fue una sorpresa para ella, después que nos casamos. Causó mucho dolor y sufrimiento en nuestra relación. También ocasionó muchas cosas en mí, como el hecho que no podía manejar mis sentimientos. Probablemente no la vi en la forma en que Dios quería que la viera, ni a ella ni a las demás mujeres. Ese fue un problema que tuvimos que enfrentar al principio de nuestro matrimonio. En determinado momento ella decidió que debíamos ir a la iglesia, que eso podría ayudar, y yo estuve de acuerdo. Le dije que estaba bien, que un aspecto espiritual estaba bien, así que lo hicimos. Fuimos a la iglesia católica, además había una iglesia católica en el pueblo donde vivíamos, en Carolina del Sur. Decidí que estaba bien, que iba a intentar con la iglesia, que no había problema, no tenía ninguna convicción. Para mí una cosa significaba lo mismo que la otra. Simplemente pensé que podía ser un lugar en el que podía conocer amigos para tener contacto con otras personas. Asistí al programa de RCIA, ingresé a la iglesia y 2 años más tarde la dejamos. Simplemente la dejamos porque no había nada que nos sostuviera. Por un lado, yo estaba experimentando problemas en mi alma porque sentía que estaba pecando, además del hecho que no tuve una catequesis válida. Me estaba preguntando qué tipo de catequesis RCIA recibió. Bueno, leíamos las escrituras los domingos, toda la catequesis consistía en saber qué es lo que eso nos hacía sentir. Hasta donde recuerdo, nunca recibí instrucciones acerca de la Eucaristía, acerca de la autoridad de la Iglesia, del Santo Padre. Nunca recibí nada de eso, al menos que yo lo recuerde. Por eso falló. Ahí fue cuando empecé a buscar. Y me fue envolviendo ya que estaba buscando algo. Y comencé a entrar cada vez más y más en el paganismo. Me involucré en el nuevo paganismo, investigando a mis ancestros escoceses. Comencé investigando y también inventando mi propia religión, basada en esta metodología antigua. Es decir, me metí muy profundamente, realizaba rituales en el jardín de atrás de mi casa y todas esas cosas. ¿Los nombres de los perros también desaparecieron en su mente? No, no, en realidad el tipo de cosas que estaba haciendo eran bastante de fin de semana, pero con frecuencia lo odiaba porque ni siquiera lo hacía los fines de semana. Eso era muy organizado para mí, tuve que crear lo mío. Ese era el punto, algo que yo pudiese controlar, que yo hacía que sucediera, que quería que sucediera. Y por lo tanto, para mí no existía autoridad. ¿Qué decía su esposa a todo esto? Ella me seguía en todo, pero no creo que estaba feliz con todo esto. De hecho, no lo estaba. Bueno, mi adicción por la pornografía iba en aumento hasta que llegué a un punto máximo, más o menos hace 4 años, hace 4 o 5 años, en que básicamente ella me dijo en una reunión en nuestra casa con un grupo de amigos, básicamente ellos me dijeron que yo tenía un problema y era necesario que tomara cartas sobre el asunto. Me dijeron que tenía que ir a ver a un psiquiatra en ese momento. Mi esposa me advirtió que tenía que ir a ver a un psiquiatra porque ya no podía más, que se iba a divorciar y podía tener listos los papeles para el día siguiente. ¿Qué más podía hacer? Yo la amaba, sabía que la amaba, no quería perderla. Ella era importante para mí. Fui al psiquiatra, saqué una cita para el día siguiente y él me diagnosticó que era bipolar, lo cual estaba bien porque me estaba dando una respuesta, es decir, podría arreglar mi vida. Era una enfermedad. Claro, era una enfermedad que podía identificarse, tenía una respuesta y mi vida iba a ser mucho mejor. Me dieron un medicamento que me ayudó un poco, pude manejar las cosas un poco mejor. Además, en ese momento de nuestra vida habíamos decidido que íbamos a acomodar todo aquello en lo que nos habíamos equivocado en nuestra relación. Ella era el sustento principal de nuestra familia, ella trabajaba como profesora de colegio y se supone que yo debía cuidar a los 2 hijos que teníamos en esa época que estaban muy pequeñitos. Yo no estaba ejerciendo porque había perdido el trabajo debido a la pornografía, no pude mantener mi trabajo porque fui muy irresponsable, siempre estaba buscando material para ver. Decidimos mudarnos a Tulsa, el lugar donde crecimos. Decidimos que íbamos a volver a empezar bien, que ella se iba a quedar en la casa y yo conseguiría trabajo. Una vez en Tulsa fuimos a la casa de sus padres, pasaron algunos meses y comencé a tener miedo porque no sucedía nada. No conseguía trabajo, no conseguía una casa donde vivir, seguíamos viviendo con sus padres. Tuve muchísimo miedo pensando que no podía hacerlo.
que no podía mantener unida a la familia. Tenía mucho miedo de eso. Recuerdo un momento en que estaba sentado en la casa de mis suegros. Estaba solo, no había nadie. Y esta es la segunda oración que puedo recordar que hice antes de tener una relación con Cristo. Lo que dije fue: Señor, ni siquiera sé si creo en ti, pero te necesito. Si tú pones todo en su lugar, me ayudas, reparas mi matrimonio, pones de regreso las cosas a donde deberían de estar, de la forma que tú quieres que estén, te doy mi vida. Y esa fue toda mi oración. Y la olvidé, pero él no la olvidó. Porque algunas semanas después mi suegra nos dio unas entradas para una conferencia matrimonial que se iba a realizar en la ciudad. Se trataba de una conferencia matrimonial evangélica. Fuimos a la conferencia y en realidad en ella no escuché nada que pudiese marcar alguna diferencia en nuestro matrimonio. Antes ya había escuchado todo eso. Sin embargo, al final de la conferencia ellos dijeron que si había alguien en el lugar que necesitaba el perdón de Dios, que bajara y tomara una rosa. Yo no sabía si creía en Dios, pero sí sabía a ciencia cierta que necesitaba perdón, así que me paré. Bajé a la sala de convenciones y parado ahí, en la sala de convenciones, me encontré reflexionando sobre todo el dolor y el daño que le había ocasionado a mi esposa, a mi familia y a toda la división, y el daño que este problema que había provocado en mi vida. Fue entonces que lo sentí. Lo sentía él hizo que lo conociera en ese instante. En mi mente yo no tenía duda de que se trataba de él. Entró en mi corazón y yo sentí que estábamos completamente solos en la habitación. Es decir, había cientos de personas en la habitación, pero yo sentía que solamente estábamos yo y el Señor. E interiormente le pregunté: ¿eres tú? Y él me respondió que sí. Así lo conocí. Desde ese momento tuve un deseo muy fuerte de saber quién era Dios, quién era el Señor, quién era Jesucristo y qué significaba en mi vida. Regresé a mi vida. En esa época íbamos a una iglesia presbiteriana sin saber que era pagana. Regresé a la iglesia presbiteriana, regresé con este amor que había encontrado por Jesucristo. Sin embargo, quería saber a dónde quería Él que yo fuese. Eso fue lo que sucedió. Es muy difícil a veces para la gente que nos está viendo asumir o escuchar el poder de una simple oración. El poder de la simple oración. En otras palabras, no es necesario tener todo un conocimiento intelectual. Lo que importa más bien es la entrega. Sí. Hasta ese momento de su travesía, este ha sido un aspecto maravilloso, el aspecto de la oración. Para mí ese es un aliciente para todos aquellos que nos están viendo, para los que están perdidos en medio de algún problema, o para aquellos padres cuyos hijos están perdidos en medio de esto. Sí. Cuán importante es el poder de la oración. Estoy seguro que vamos a hablar más sobre eso en el programa, pero ahora vamos a referirnos al poder de la gracia. Así es. La gracia de Dios puede trabajar en nuestras vidas, aun cuando nosotros no sabemos lo que está haciendo. Él siempre está con nosotros. Eso es lo importante. Cuando veo mi vida en retrospectiva, cuando veo las cosas que han pasado en mi vida, observo que sus manos siempre estuvieron presentes, aun cuando yo no estaba consciente que Él estaba ahí. Claro, además del problema que existe cuando identificamos algunas de estas luchas como simples enfermedades, el problema se presenta al considerar que al ser una enfermedad puedo salir de donde estoy. Sin embargo, esto es algo que necesita de la gracia, que corte el deseo, que ayude a la autodisciplina, que pueda estar rodeada de otras personas que nos ayuden a tomar la decisión adecuada. Así es. Es decir, se tiene que ver los dos aspectos, porque no podemos decir solamente que se trata de una enfermedad, sino que hay otras formas de ayudar. Entonces estamos a la mitad de su historia, ya hemos visto el trabajo de la gracia en su vida,
y sigue asistiendo a la iglesia presbiteriana, como usted dice, como pagano, pero ya ha encontrado a Jesús de una manera muy poderosa. Sí. ¿Cuál fue la chispa que hizo que comenzara a mirar hacia la iglesia católica? De todos modos, usted nunca se había comprometido con la iglesia católica, ¿no es así? No, realmente nunca fue parte de mi vida. En ese momento no tenía ninguna convicción entre una cosa y otra. En ese momento de mi vida, Digo esto porque usted tuvo esa conversión poderosa en un escenario evangélico, lo cual lo hace pensar en no regresar a la iglesia católica en donde estuvo, pero no encontró esa conversión. definitivamente, de hecho, comencé a buscar, regresé a la iglesia presbiteriana donde había encontrado el amor de Jesucristo. Quería llevar a cabo el estudio de la Biblia ahí en la iglesia, estaba dispuesto a profundizar. En la casa es donde comenzaron a suceder las cosas. Por primera vez comencé a leer la Biblia en toda mi vida. Es decir, otras veces la había hojeado, pero lo cierto es que nunca había empezado a profundizar en las Escrituras, a leerlas. Eso fue lo que sucedió. Encuentro algunos pasajes y me pregunto, ¿qué significan? Comencé a rezar acerca de ellos y le pedí al Señor que me guiara porque quería saber si existía la verdad y si Él era el Señor verdadero. Quería conocer dónde quería Él que yo estuviese. Quería hacerlo correctamente. Entonces, tenía por un lado la iglesia presbiteriana, ¿dónde se supone debía estar? Porque si no era una iglesia, era la otra. Algo me dijo que buscara. Así comencé a investigar la historia de la cristiandad. Comencé con la iglesia presbiteriana porque era el lugar lógico donde empezar. Comencé a investigar hacia atrás en la iglesia presbiteriana de John Knox, luego Calvino, Zwingli y por último Lutero. Estaba muy confundido porque tenía estas denominaciones diferentes, muy parecidas pero con sus diferencias. Por un lado, algunos creían en el bautismo y otros no. Algunos creían en los sacramentos y otras no. Algunas creían que Jesús era el único Dios y otras creían en el Dios trinitario. Estaba totalmente confundido acerca de dónde se suponía debía estar. Algunos creían que todos estábamos salvados y otros creían que uno podía perder la salvación. Quería saber porque eran las preguntas que yo me hacía, es decir, si uno es salvado o no, y si era así, ¿cómo se podía lograr? En ese momento me encontraba en la época de la Reforma y quería saber cuál era la verdad. Tenía un gran presentimiento de que iba a encontrar la verdad en medio de los años 1500. Así que me dediqué a investigar hacia atrás. Quería encontrar los primeros escritos de los primeros cristianos, escritos que no fuesen los de la Biblia. Yo tenía la Biblia, podía leerla, pero quería saber lo que habían escrito los primeros cristianos. Esto fue lo que me llevó a los padres de la iglesia. Comencé a leer a San Ignacio, que a propósito hoy se celebra su día. Gracias por decirlo. Él es muy profundo, él fue una influencia muy profunda en mi conversión. Ignacio, Irineo, Justín Mártir, Clemente de Roma. Al leer a estas personas fue cuando mis ojos empezaron a abrirse a lo que era la verdad y a lo que creían esas personas. Lo que ellos creían acerca de la autoridad, lo que creían acerca de la iglesia, lo que creían acerca de los sacramentos y todas estas cosas vinieron a la luz cuando leí las Escrituras. Fue entonces que todo comenzó a cobrar sentido, comenzó a unirse, como si fuera un rompecabezas, todo comenzó a tener sentido para mí, lo cual no podía lograr en otras denominaciones. Por ejemplo, el tema de la autoridad. Desde el principio, Ignacio escribió acerca de la autoridad. Él dijo, ¿Cuándo escribió él? escribió en el año 107 después de Cristo. Es más, incluso él murió como un mártir debido a lo que creía como cristiano. Él estaba escribiendo a las 7 iglesias como obispo de Antioquía, a donde llegó después de que Pedro se fue a Roma. Él era una pieza importante. Él dijo acerca de la autoridad, donde quiera aparezca el obispo, ahí esté el pueblo, lo mismo que donde quiera que Jesucristo está, también está la Iglesia Católica. Él escribe esto en el año 107 después de Cristo, que la Iglesia Católica está donde está Jesucristo. Eso simplemente me impactó. Ya hablaba de la Iglesia Católica en el año 107 después de Cristo. Él también habló acerca de la Eucaristía y estas son algunas de las cosas que me convencieron. Lo que dijo acerca de la Eucaristía fue, de la Eucaristía y la oración él dice que la Eucaristía es la carne de Jesucristo nuestro Salvador, carne que sufrió por nuestros pecados y que en su amorosa bondad el Padre resucitó. El tercer escrito que tengo de él es muy importante, en donde dice, Jesucristo, del linaje de David, según la carne, Hijo del hombre e Hijo de Dios, os reunís para obedecer al obispo
y al presbiterio en unidad de mente, rompiendo un mismo pan que es medicina de inmortalidad, antídoto para no morir y alimento para vivir en Jesucristo para siempre. Él dijo que la Eucaristía era la medicina. Y eso era lo que yo necesitaba medicina. Por lo tanto, inevitablemente, la Iglesia Católica era la Iglesia verdadera. Además de eso, leemos en las Escrituras, en Mateo 16:18, en donde nuestro Señor le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Yo no veía cómo esto podía encajar en otra denominación, a menos que tuviera algo de autoridad, igual que en Juan 20, donde básicamente dice lo mismo. Yo quedé convencido, lo cual sucedió en 3 meses. En verdad fue bastante rápido, la palabra trabajó muy rápido en mi vida, me llevó 3 meses llegar a esa conclusión. Fui donde mi esposa en febrero del 2003, así fue en febrero del 2003, cuando todavía íbamos a la iglesia presbiteriana. Dios tiene sentido del humor. Faltaba una semana para convertirnos en miembros oficiales de la iglesia presbiteriana, pero me acerqué a ella y le dije, Michelle, tenemos que ir a la iglesia católica. ¿Qué? En ese momento lo que ella esperaba era que una risa saliera de mi boca, pero yo le dije que necesitábamos irnos a la iglesia católica y ella me preguntó por qué. Yo le dije que Dios me había mostrado dónde estaba la verdad, que ahí es donde se podía encontrar la verdad, es decir, la verdad completa. Por supuesto que esto no tuvo mucho sentido para ella porque, bueno, ella había sido católica de nacimiento y como ella misma tampoco había tenido una buena catequesis, eso no tenía sentido para ella. Pero no le importaba, aunque de hecho más bien se sintió aliviada porque era algo con lo que estaba familiarizada. En realidad para ella no había ninguna diferencia. Cuando terminó la semana, ese sábado me levanté temprano. Había sido martes en la noche cuando le había hablado a mi esposa acerca de regresar a la iglesia católica. Ese día había comenzado a buscar una iglesia y encontré una a 1 milla de donde vivíamos, la iglesia San Benito, así que el sábado en la mañana me levanté con un sentimiento intenso de ir a confesarme. Tenía esa urgencia intensa, llamé por teléfono al pastor de la iglesia, él contestó el teléfono y le dije, padre, usted no me conoce, pero necesito confesarme. Así que él me preguntó si era católico y yo le dije que sí, que había entrado a la iglesia católica, pero esta era la primera confesión que realmente quería. Él me preguntó cuándo quería confesarme y yo le dije cuándo podía, cuándo quiere. Fue su réplica y yo le respondí que en ese momento. Él me dijo que estaba bien, así que fui a la parroquia, subí al carro, manejé hasta allá, entré a su oficina y conocí a este hombre que hoy en día es mi director espiritual. Él estuvo ahí para darme la mano cuando yo necesitaba esa ayuda para llegar a la luz. Él escuchó mi confesión y estuve en su oficina por más o menos 1 hora y media. Él quería saber qué tanto sabía acerca de la fe. Él quería saber todo. Estuvimos conversando. Realmente me quedé sorprendido de lo asombroso que es Dios, porque en 3 meses conocí muchísimo acerca de la fe católica. Es decir, yo tuve una catequesis más completa que mucha gente que sé que ha estado por muchos años en la Iglesia Católica. Los padres de la Iglesia me enseñaron mucho y llegué a la Iglesia con una comprensión sorprendente que solo puede ser un regalo de Dios. La comprensión de las enseñanzas de la Iglesia y la comprensión completa de la fe que yo iba a asumir. Antes de ir a la pausa vienen a mi mente 2 versículos. Uno, el maravilloso versículo en el que Pablo va por lugares diferentes, olvidando su vida anterior, la belleza de eso. Y el segundo, cuando habla de la nueva creación, de que lo viejo se va y llega lo nuevo. Aquí observamos ese aspecto de poder decir que toda esa carga que tenía se ha ido, ya no está en mi espalda, porque puedo buscar la pureza, debido a la gracia que uno recibe del sacerdote. Ese es el mensaje de su vida para aquellos que nos están viendo y se sienten paralizados por su pasado, pero pueden ponerlo a un lado y dejarlo atrás. Dios nos ama a cada uno de nosotros y no quiere que pensemos que no podemos ser amados. Eso es lo importante. Yo pensaba que había hecho muchas cosas, que tal vez Dios no podía amarme, pero Él me demostró que me ama. Él me alcanzó y me tocó cuando yo más lo necesitaba.
También estoy pensando en algo que he mencionado varias veces en el programa. Me gusta algo que dice en las Escrituras al principio de la segunda carta a los Corintios, donde Pablo habla acerca de que tenemos o que podemos consolar a los que están en toda tribulación. Porque en el misterio del plan de Dios, Él nos permite experimentar agradecimiento, de modo que podamos ser medicina para otros. Eso es algo que usted pone en práctica con su apostolado en Caballeros Verdaderos, sobre lo cual hablaremos cuando regresemos después de la pausa. Vamos a hacer una pausa, regresamos con sus preguntas para Ken y nos vemos en un momento. Bienvenidos nuevamente. Nuestro invitado de esta noche es Ken Henderson. Si lo desean su historia detallada, la pueden leer en el libro Gracia Sorprendente para Casados, con 12 historias que han cambiado la vida de parejas con un amor renovado. Supongo que Jeff Cavins, Matthew Pinto y Patty Armstrong son los editores del libro, ¿no es así? Así es. Entonces pueden encontrar más sobre la historia de Ken en ese libro, pero antes de ir a las llamadas y correos electrónicos, háblenos un poco acerca de Caballeros Verdaderos. Por supuesto. Al principio de mi conversión sentí que necesitaba dar a conocer a otros que pueden recibir ayuda en esto, que el Señor quiere salvarnos de cualquier situación o problema que tengamos, y hay una gran cantidad de problemas concernientes a la impureza de la lujuria. Por ello, sentí que podía crear esto, sentí la necesidad de formar este apostolado, de expandir las palabras del amor de Jesucristo por todos nosotros, por los hombres. Así fue como nació Caballeros Verdaderos, www.truenights.org. Ahora me dedico a dar charlas, voy por todo el país hablando acerca de lo que me sucedió, de cómo pude liberarme de la adicción de la impureza y cómo se puede lograr esto. También dejo que las mujeres sepan qué es lo que pueden hacer por sus esposos, el regalo que le pueden dar a sus esposos para ayudarlos en esto. Además, guío a los hombres de manera personal por teléfono. Tengo un programa de mi apostolado que se llama Entrenamiento de Combate, que es para ayudar a estos hombres a que se liberen de la adicción de la impureza. Es a través de llamadas por teléfono en donde no se aconseja, sino que se entrena. Yo lo llamo entrenamiento de impureza. En él no se tratan los problemas pasados, sino más bien cómo librarnos de ellos, cómo tomar el amor de Cristo, la gracia de Cristo y lo aplicamos a nuestras vidas, de cómo podemos alejarnos de las tentaciones. De acuerdo a lo que usted ha dicho en el programa, me parece que existe la necesidad de una apreciación balanceada, tanto del temor de Dios como del amor de Dios. Si uno va demasiado lejos en cualquiera de las dos direcciones, puede tener problemas. Así es. Podemos inclinarnos demasiado al amor de Dios y nos sentimos responsables por nuestras vidas, porque no lo pensamos. Por otro lado, si nos inclinamos hacia el temor de Dios, nos sentimos paralizados y no nos damos cuenta que el amor de Dios nos puede ayudar. Ambos están presentes. Eso es lo que veo que existe en su equipo de entrenamiento de combate. Ustedes tratan de mostrar la realidad de ambos aspectos, la necesidad de ambos, para poder llevarlos al crecimiento y la santidad. Exacto, así es. Vamos a recibir nuestra primera llamada. Es Claire desde Nueva Jersey. Hola Claire, ¿cuál es su pregunta? Hola Marcos, soy una mujer casada hace 20 años. Mi esposo está totalmente envuelto en la pornografía y eso definitivamente lo ha cambiado espiritual y mentalmente. Eso le ha afectado. Yo he tratado muchísimo. He descubierto que no se trata de mí, sino de él y he estado rezando mucho. Lo he llevado a la casa de su madre porque era demasiado tenerlo aquí en nuestra casa. No sé qué hacer. No sé cuándo le diré que puede regresar, pues estamos casados hace 20 años. Él está yendo a reuniones, asistiendo a una terapia y asiste con cierta regularidad a la iglesia. Somos católicos y estoy tratando de sacar adelante nuestro matrimonio. Finalmente, he aprendido que solo cuenta el día a día. Estoy rezando constantemente y estoy tratando de conocer más sobre su problema, pero tampoco sé qué hacer para hacerlo regresar y cómo manejar esta situación. Claro. Claro, lo primero que quiero hacer es pedirle a todos los que nos están viendo y nos están escuchando que recen un rosario por usted, por su matrimonio y por su familia. Les pido que reciban la gracia de Dios, que toque poderosamente a su esposo y a usted, de la misma manera en que tocó a Ken, porque realmente la conversión tiene que ver con la gracia.
¿Qué piensa usted al respecto, Ken? Creo que hay que depender de Cristo. He escuchado su oración y esto es lo más hermoso que puede hacer por su esposo, darle el regalo de la oración. Porque finalmente usted le está pidiendo al Señor que le dé la gracia necesaria. El Señor va a trabajar en su corazón. Probablemente su esposo tiene algo que no le permite salir. Ese es el problema. Tiene que dejarlo ir antes que Dios lo pueda salvar. Escucho que usted dice que le está asistiendo a un grupo de purificación que probablemente es parte de un programa, pero para que pueda liberarse tiene que dejarlo ir, tiene que entregar toda su vida a Dios, debe abandonarse al Señor y decir, Señor, esta ya no es mi voluntad, sino tu voluntad. Te entrego mi vida. Esa es la oración que yo hice. Lo que le recomiendo es que siga rezando, rece rosarios por él, vaya a adorar al Santísimo Sacramento. Es decir, pídale al Señor, pídale que le dé la gracia que su esposo necesita para liberarse de eso. Como dije al principio del programa, le doy gracias al Señor porque mi esposa nunca se rindió. Porque si lo hubiera hecho, probablemente no estaría aquí. No estaría aquí en este momento. Claro, es cierto que en esta situación en particular, el problema es él, pero no es solamente de él, sino es del matrimonio junto. Me pregunto, estoy asumiendo que este tipo de adicciones, como todos los tipos de adicciones, con frecuencia están conectadas con la rutina de la vida de la persona, se construye una rutina alrededor de la adicción y por lo tanto parte del hecho de romper con esa adicción es restablecer la rutina que nos permita tener una autodisciplina. Es un pecado habitual. Hay ciertas cosas que hace en su vida que provocan ese hábito, exactamente como cualquier otro hábito que tenemos en nuestras vidas. Este es un pecado habitual, por lo tanto, si se encuentra haciendo las mismas cosas, siempre lo van a llevar a lo mismo. Es necesario restablecer un patrón diferente en nuestras vidas para poder liberarnos de esos hábitos. Eso es lo que les digo a los chicos del entrenamiento de combate, que tienen que volver a entrenarse, volver a entrenar ese hábito. Claire, además creo que si va a la página web va a encontrar más ayuda e información, ¿no es así? Exactamente. En ella hay una lista que yo llamo 7 pasos para liberarse de las impurezas. Puede acceder a esa lista donde, por ejemplo, lo primero es dejar nuestra vida en manos de Dios. Eso es lo primero. Después, las cosas van tomando su lugar. Bien, bien, vamos a leer el siguiente correo electrónico. Es Sid, que escribe desde Chicago para el invitado. Y Marcos, usted tuvo que lidiar con el tema del servicio emocional de la iglesia versus lo que algunos pueden denominar la misa católica aburrida. Si es así, ¿cómo lo solucionó? Hoy en día, con mucha frecuencia, la gente se queja de que no somos lo suficientemente emocionales y no se dan cuenta cuánta esencia tiene la misa en la actualidad. Gracias, Sid. En realidad, para mí no fue un problema, pero sí existe la duda en algunos amigos que preguntan cómo puedo asistir a la iglesia católica si la otra iglesia es mucho más emocionante, que la misa católica es aburrida. Lo que yo les digo es que mi relación con Cristo es más que un sentimiento, así como la relación con mi esposa es más que un sentimiento. Porque si yo solamente me dejara llevar por mis sentimientos en mi relación con mi esposa, ¿a dónde me llevaría? Porque habría días en que ya no me gustaría estar con ella. Lo mismo ocurre en mi travesía, en mi vida con Cristo. Mi relación con Cristo no está basada simplemente en sentimientos. Los sentimientos llegan y me encuentro muchas veces en la iglesia derramando lágrimas por la gracia que el Señor me ha dado, pero a la vez sé que mi vida con Cristo, mi relación con Cristo, tiene que ver con la fe. Si no existiera la fe, ahí hay un problema. Uno tiene que tener la fe, porque si toda nuestra vida está llena de sentimientos, ¿dónde se encuentra la fe? Estaba pensando que su travesía es una afirmación para todos esos católicos que quieren cambiar las cosas, que tratan de orientarla más a los sentimientos que al contenido. Usted lo vio en ese programa RCIA que siguió, en el que le preguntaban cómo se siente, qué piensa sobre eso, qué significa para usted, en oposición a algo sustancial que es donde termina todo. Usted llegó a la Iglesia Católica sin comprender las convicciones de la Iglesia. La gente cree que puede decidir de acuerdo a su voluntad porque no llega a apreciar la belleza de lo que presenta esta fe. Así es. Escuchemos ahora la siguiente llamada. Es Joe desde Illinois. Hola Joe, ¿cuál es su pregunta? Hola Marcos, realmente le agradezco por este programa. Tengo que ser honesto con usted. Kenneth es en realidad el invitado más conmovedor que he visto en todos sus programas.
Ha hecho que yo llore. Me explico. Soy padre soltero, católico de nacimiento. He tenido una larga historia de promiscuidad y pornografía. Yo llegué a conocer a Jesús como Ken, aunque caí muchas veces antes de aceptarlo. Lo que he notado es que hace unos 9 o 10 años atrás estoy haciendo cosas buenas, con regularidad a la misa, me confieso todas las semanas. Pero me doy cuenta que el diablo me persigue más ahora que cuando me tenía. Yo vuelvo a caer, entro al internet, cometo la falta, me voy a confesar, pero después de un tiempo lo vuelvo a hacer. Quería preguntarle a Kenneth si alguna vez el diablo lo tienta fuertemente como lo hace conmigo. Porque yo estuve antes en drogas, en alcoholismo, el cigarrillo y mucho más. Pero la pornografía es a lo que regreso de tiempo en tiempo. Me siento muy mal con esto, porque quiero al Señor. Y me preguntaba si a usted le pasa lo mismo. Que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga. Todos estamos en esto, todos somos pecadores y necesitamos continuamente de la gracia de Dios. Gracias por su llamada. ¿Sabe una cosa? Hay algo que les digo a los chicos con los que trabajo. Una vez que uno deja de lado el pecado, una vez que deja de lado la oscuridad y comienza a caminar hacia la luz, Satanás no va a querer dejarlo ir y va a tratar incluso mucho más de alarlo de regreso. Es decir, cuando usted lo seguía, cuando vivía de esa manera, cuando no orientaba su vida a Cristo, Él no presionaba mucho porque usted era fácil, ya estaba ahí. Pero en el momento en que usted empieza a buscar la luz y a caminar hacia Cristo, a caminar hacia la luz, Él simplemente pone todas las trabas y va a tocarle la puerta las veces que pueda, lo más rápido que pueda, hasta más no poder, porque Él sabe que está perdiendo a uno que estaba entrando al infierno. Pero ahora usted está caminando hacia Cristo. Ya lo había conseguido y tenía planes para usted. Sí. Tengo que decirle que no pierda la esperanza, simplemente no pierda la esperanza. Sepa que Cristo lo ama, vaya a confesarse, vaya a confesarse, vaya a confesarse cada vez que caiga, porque a nuestro Señor no le importa cuántas veces usted regresa. Lo que Él quiere es que usted regrese. Él quiere que usted sepa que Él se preocupa por usted, que lo ama y quiere darle esa gracia que le va a ayudar a liberarse. Es la misma gracia que usted recibe en el sacramento de la confesión y la Santa Eucaristía. Eso es lo que va a liberar de Satanás. Es la gracia, es la medicina que nos libera. Sí, así es, gracias. Ahora vamos a leer otro correo electrónico, es el Rob desde Columbus. Queridos Marcos y Kenneth, excelente programa. Yo disfruto de regreso a casa todas las semanas. Mi pregunta es si los medios de liberación que usted experimentó con la pornografía se pueden utilizar en la liberación de otros pecados sexuales como la pedofilia, la homosexualidad, la prostitución, etcétera. Si es así, ¿cómo? Gracias y que Dios lo bendiga. Supongo que está hablando acerca de mi entrenamiento de combate. Bueno, de los medios que lo liberaron a usted de la pornografía, si usted lo sugeriría para trabajarlos con otras personas, si esas mismas técnicas se pueden usar para luchar contra otros pecados sexuales. Definitivamente, es decir, el Señor puede salvar a todos. Nada está más allá del poder de Dios. Él es la fuerza que provee todo lo que necesitamos. El asunto es que la persona tiene que querer tener esa conversión, tiene que querer volverse hacia Cristo para que el Señor le ayude. Uno tiene que estar abierto a ello, abierto a la gracia, y esa es la parte difícil. Santo Tomás de Aquino dijo que cuando nos abandonamos al pecado de la lujuria, nuestro intelecto está en la oscuridad. Y si nuestro intelecto está en la oscuridad, es difícil que podamos ver la verdad. La verdad puede estar frente a nosotros, pero si estamos en la oscuridad no la vemos. Eso es lo que sucede a veces. Además que vivimos en una cultura que nos da mensajes muy diferentes acerca de lo que es correcto e incorrecto, acerca de lo que es verdadero y falso, de lo que es real. Por ejemplo, el correo electrónico mencionó la pedofilia y la homosexualidad. Vivimos en una cultura en que por un lado nosotros decimos que está mal, pero a la vez ellos dicen que se trata de un problema genético. Por lo tanto, uno se encuentra perdido en un lugar confuso tratando de salir de ello, pero felizmente en su travesía usted pudo reconocer la necesidad de la Iglesia Católica y de la gracia que hay en ella. En la actualidad, para poder manejar los problemas que tenemos, simplemente los legitimizan.
Simplemente todo es relevante, no es tan malo. Dicen que ahora la homosexualidad está bien, hace 50 años no estaba bien, pero ahora sí. Por ejemplo, apareció un libro que hablaba acerca de los antiguos griegos que tenían relaciones con jóvenes. Eso es algo que simplemente me asustó, porque sacar esto a la luz es algo horrible. Lo que buscan es legitimizar todo lo que es un problema para que no tengan que solucionarlo. Dicen que está bien, que no hay que sentirse mal con ello, que si así es usted, pero no es así, no se trata de que usted es así. Satanás toma algo muy hermoso, la sexualidad humana, y la manipula un poco y crea algo que se supone no debe existir. Estos son los temas con los que estamos tratando, la sexualidad humana. Una de las cosas que hizo la diferencia en mi vida fue encontrar los escritos de Juan Pablo II, la teología del cuerpo de nuestro Santo Padre, en donde habla de la teología del cuerpo. Eso tuvo un impacto profundo en mí cuando comencé a leer y pude ver cuán importante es la sexualidad humana vista de manera correcta, con el propósito correcto para la que Dios quiso, no en la forma en que el mundo nos dice que debería ser, de indulgencia, de sentirse bien con lo que nos haga a nosotros sentirnos bien. Bien, escuchemos ahora a Pat desde Indiana. ¿Cuál es su pregunta? Hola, en primer lugar quiero darle las gracias por su programa. Es una bendición. Mi pregunta es que Kenneth, como muchas otras personas que ha tenido en su programa, ha mencionado cuánto ha significado para él los escritos de los padres de la iglesia. Me preguntaba si hay algún libro en particular que él leyó, porque me gustaría dárselo a un nieto que creo que le podría servir para regresar a la iglesia. Gracias, Pat. Bueno, en mi caso, yo no compré ningún libro. Yo realicé toda mi investigación a través del Internet porque la tenía a mi disposición. Todos los escritos de los padres de la iglesia están disponibles en el Internet. De hecho, si entra a la página web de www.wtn.com, tenemos nuestra biblioteca y ahí los encontrará. También hay una serie de 3 volúmenes de los padres de la iglesia. Creo que es de Jurgens. Jurgens. Puede encontrar a los padres de la iglesia desde Ignacio, creo que hasta el año 600 o 700. Sí. Y si quieres saber sobre eso, todo está ahí. Lo bonito de esta edición es que es más que un libro de referencia. Toma una carta y la relaciona con temas importantes, tiene un índice de temas. Además de ese libro, Pat, hay un libro que realmente ayuda a alguien que está en la travesía y que yo recomiendo mucho. Se llama 4 testigos de Rod Bennett. No sé si usted tuvo la oportunidad de leerlo, pero este libro en particular habla de Justin Mártir, Policarpo, San Ignacio, creo que Ireneo, Ignacio de Loyola. No, Ignacio de Loyola no, eso está completamente equivocado. Bueno, 4 padres de la iglesia que aprendieron la fe de un apóstol. Lo que Rod hace no es solamente presentar los escritos, sino que los vincula con la historia que está detrás, sus biografías y su propia travesía de fe. Él escribió el libro de tal manera que pueda ser usada como una herramienta poderosa. 4 testigos es de Rod Bennett y creo que la editorial es Ignatius Press. Creo, pero en todo caso puede solicitarlo en el catálogo religioso de WTN. Yo lo recomiendo mucho para empezar. Ahora leamos el siguiente correo electrónico. Kenneth, ¿cómo manejaron sus hijos su travesía? Gracias, Matt, por su correo. Los hijos son muy perceptivos. Es sorprendente cómo reaccionan. Antes de mi conversión, yo rezaba con ellos porque quería que supieran rezar como su papá, así como con su mamá. Pero cuando ocurrió la conversión, lo primero que hice fue, incluso antes de anunciarle a Michelle que quería entrar a la Iglesia Católica, en un momento en el que realmente estaba amando a Cristo, es que hicimos el Adviento por Navidad. Celebramos esa Navidad de una manera especial en el año 2002. Empezamos a involucrar a Cristo en nuestra familia. Pusimos un cirio de Cristo en nuestra mesa de la cocina. Hicimos todo. Y ellos se adaptaron realmente con mucha facilidad. Ahora, ellos de todo lo que hablan es de Jesús y María. Y mi hija mayor, mis 3 hijas dicen, oh María, amo a María. Y mi hijo siempre está diciendo que Jesucristo es su luchador, su rey, y que San Miguel va a luchar contra los demonios por nosotros. Es muy hermosa la forma en que han reaccionado. Bien, vamos a recibir la siguiente llamada. Es de Alexis, desde Virginia. Hola, Alexis, ¿cuál es su pregunta?
Hola Marcos, me encanta su programa. Le agradezco muchísimo por el maravilloso invitado que tiene esta noche. Kenneth, mi pregunta es en relación al hecho que usted estuvo envuelto en el paganismo antes de encontrarse personalmente con el Señor. Me preguntaba esto porque un amigo mío y yo hemos tenido una experiencia similar y decidimos profundizar nuestra relación con el Señor y la Iglesia Católica. Ambos tuvimos un encuentro fuerte y personal con Satanás. Después de tomar esta decisión, los dos estuvimos totalmente aterrados. Nunca antes había tenido un encuentro con el enemigo. Yo tomé la decisión por Cristo, pensando en lo que Él hizo por nosotros. Me preguntaba si usted ha tenido el mismo tipo de experiencia y qué hizo al respecto. Gracias, Alexis. No puedo decir que he tenido un encuentro personal con él, pero he experimentado otras formas en las que quiere tenerme, mediante tentaciones muy fuertes. Esa es la razón por la que yo uso el crucifijo de San Benito. Al principio de mi conversión, cuando regresé a la iglesia, me invistieron con el escapulario marrón. Usted sabe la importancia de ello. Usé una medalla milagrosa, rezaba el rosario lo más que podía e iba a la adoración del Santísimo Sacramento. Iba a adorarlo una vez a la semana, más o menos durante un mes y medio después que entré a la Iglesia Católica, porque sabía lo importante que era esto. Por lo tanto, yo trato de mantenerme armado. Sé muy bien que es importante llevar la armadura de Dios y dejar que Cristo sepa dónde estoy, porque sé que el mal me quiere. Sí, estaba pensando en los escritos de San Juan de la Cruz y otros, en donde ellos hablan acerca de que cuando uno atraviesa las etapas de conversión, la primera etapa, por supuesto, es limpiar el acto, donde realmente uno lucha contra las adicciones físicas de nuestra vida, con las que está conectado a través de los sentidos. Esa es la primera etapa y parece que es el lugar más obvio en donde el demonio nos va a buscar. Pero después viene la siguiente etapa en donde por fuera usted parece estar limpio. Por ejemplo, lo vemos a usted y pensamos que es un hombre santo, Sí, pero eso él está trabajando dentro, sí. porque nos necesita como éramos antes, que regresemos y caigamos. La realidad es que estar libre de una adicción no es cierto. Uno no está completamente libre hasta que está con Jesucristo. Cuando lo ve a Él, es algo constante y no podemos nunca presumir de ello, que estamos libres. Estoy completamente de acuerdo. Nunca podemos presumir que estamos totalmente libres, porque podemos perder el camino, esa salvación, esa libertad, porque nunca estamos libres. Como dice San Pablo, estoy en la carrera, estoy seguro que voy a ganar el premio, pero no lo voy a tener hasta que llegue. Uno nunca puede decir con orgullo, míreme, estoy libre, porque el demonio está ahí. Ahora vamos con Steve desde Nueva York. Hola Steve, ¿cuál es su pregunta? Hola señores, muchas gracias por el maravilloso programa. Mi pregunta es la siguiente. Al venir de un pasado protestante, porque usted dijo que fue a la iglesia presbiteriana, ¿usted tuvo algún problema con la devoción a María? Ahora cuelgo para esperar su respuesta. Gracias, Steve. Ah, Mire, debido a que no tuve una base real en ese sistema de creencia, en realidad no tuve ningún fundamento cristiano sobre este punto, aparte del hecho que había nacido en la Iglesia de Cristo. Hasta ese momento solo había sido un cristiano normal en mi niñez. Estaba en la iglesia presbiteriana y llevaba una vida pagana. Por lo tanto, cuando llegué a la iglesia, en primer lugar leyendo la literatura de los padres de la iglesia, eso me llevó a la comunión de los santos, en cuán importantes son los santos en nuestra vida, y de manera más especial la Madre de nuestro Señor, cuán importante es ella en nuestra vida. Además descubrí que no fue mera coincidencia que en el momento de mi conversión lo que se me ofreció fue una rosa. Claro, no fue una coincidencia. Yo sé, en esa rosa que me dieron estaba la mano de nuestra Santísima Virgen, que de manera muy profunda me llevó a Cristo, de una manera en la que yo no me di cuenta, pero ella estaba ahí. Con los evangélicos, buenos evangélicos, que Dios os bendiga. Sí, que Dios los bendiga. Estoy seguro que lo hicieron sin darse cuenta de la conexión entre la rosa y María. Vamos a hacer una pausa y luego regresaremos con los pensamientos finales del regreso a casa. Nos vemos en un momento.